Buenos días a todas, a todos. En el inicio de este segundo día, como ayer decía Rosa Beltrán, de esta fiesta del libro y la rosa en la presencialidad, ¿no? Entonces, es muy agradable estar de vuelta en estos espacios, compartir la carnalidad y la cercanía en este maravilloso espacio. Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y el día de hoy estaremos hablando sobre la resistencia y las narrativas de la violencia. Estoy con Javier Sicilia, seguramente lo conocen, pero bueno, pues de manera rápida diré que estudió letras francesas, es poeta, novelista y ensayista, fundó la revista y Conspiratio, actualmente es columnista de Proceso, La Jornada Semanal. En 2011, a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco, fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De ello da testimonio su novela El Deshabitado. Javier, un placer. Muchas gracias, Jacobo. Platicar contigo. Y también es un honor estar aquí en la UNAM, mi casa, que estudié, y pues a mí me tocó inaugurar aquí. Yo trabajé en difusión cultural cuando se vino por primera vez aquí. Bueno, la primera vez, ya se quedó para siempre. Entonces estoy muy contento de estar en este lugar, y pues gracias también a Rosa Beltrán, gracias Jacobo, gracias a Mirna. Tenemos otro foro después, Mirna Ortega, y pues gracias a ustedes que están aquí celebrando una fiesta importante, el libro, ¿no? Frente a la barbarie, frente a lo que vamos a hablar. El libro es una forma de la resistencia, Jacobo, ¿no? Sí, Javier, desde que comenzó esta espiral de violencia demencial, digo, porque México no es de que haya sido particularmente un país pacífico durante la segunda mitad del siglo pasado y los principios del siglo XXI, pero a partir de 2006, con esta absurda guerra contra las drogas, se nos vino una espiral de violencia que hasta la fecha no podemos ni explicar ni contener. Y desde el poder, no importando si el sexenio fue de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, ahora Andrés Manuel López Obrador, la narrativa oficial sigue siendo la misma. Se matan entre ellos, hay grupos criminales, algo así muy ambiguo, ficcionalizados, como bien dice Enrique Díaz Álvarez en su maravilloso ensayo La palabra que aparece, donde el Estado aparentemente juega el rol del bueno que intenta contener la violencia, pero es incapaz de hacerlo ante estos grupos violentos y claramente identificados nada más con el narcotráfico, como si la violencia en este país fuera nada más producto de la violencia del narco. Digo, en días recientes vemos lo que ocurre en Nuevo León, evidentemente esa violencia no es producto de la lucha del narco o entre narcos o de se matan entre ellos. En estos 15 años, 16 años ya de locura, de violencia, hemos sido incapaces de generar una contranarrativa desde la sociedad, desde la academia, desde la cultura, desde las artes, desde los colectivos de víctimas, que pueda hacer contrapeso a esta enorme narrativa que viene desde el poder, repito, no importando quién gobierne, del narco generador de violencia, de luchas entre ellos que generan todas las violencias, como si en México no hubiera, por ejemplo, redes de trata de personas, o los feminicidios, o las desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Es decir, las violencias que vivimos en este país obedecen a muchísimas más lógicas y a dinámicas que lo único que tienen en común es la ausencia del Estado y la impunidad absoluta, sin importar qué tipo de violencia hablemos. Pero no hay una contranarrativa contra esta narrativa oficial del se matan entre ellos. Y me parece que la primera forma de resistencia tendría que ser poner sobre la mesa esta contranarrativa. Hace unos días que estuvo muy activa el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, colocaron en Twitter una frase que a mí me estremeció, que decía: este no es un país, es una fosa común con himno nacional. Ahí vivimos, pero la resistencia que está en las movilizaciones, que está en las víctimas, que está en el movimiento indígena, que está en distintos sectores, ha sido incapaz de poner en la mesa esta contranarrativa, Javier. Sí, es curioso, digo, la narrativa está ahí y ha habido momentos muy álgidos. Ahorita está citando uno que es una buena punta de lanza de esta contranarrativa, que son las buscadoras, ¿no? Y además no solo es una narrativa
de orden discursivo, es una narrativa donde ponen el cuerpo, ¿no? Es decir, lo que han hecho estas mujeres durante pues, ya varios años, ¿no? Es hacer realmente el Estado, y deberíamos sentirnos también como país avergonzados, ¿no? Es decir, estas mujeres salen con su cuerpo y unas varillas, ¿no? O sea, la tecnología o la técnica más primitiva para poder detectar una fosa, clavar una varilla donde dicen, identifican que es la zona donde hay una fosa y olerlas, ¿no? Y si huelen a muerte, ese olor inequívoco de que algo hay allí terrible, pues empiezan a escarbar y han aprendido técnicas forenses como han podido, ¿no? Porque no se puede intervenir una fosa así nada más, porque entonces se descompone todo lo que hay allí y ya la posibilidad de identificación es imposible. Ellas han aprendido, ¿no? Y esa es una narrativa, pero remontémonos, el zapatismo fue una gran narrativa que, es decir, sucede con estas narrativas y los grandes momentos álgidos, pienso en el zapatismo, el levantamiento en 1994, pienso en el movimiento por la paz, pienso en Ayotzinapa, que por desgracia se quedó en 43 cuando debieron de haber abierto todo esto, en las buscadoras, en el movimiento feminista. Ahí están las narrativas desde entonces, y como si fueran un relámpago, ¿no? Como sucede con la poesía, el país y todos nos permitimos ver el horror, el infierno en el que estamos, esta fosa que se ha hablado también mucho, desde hace 11 años se había nombrado el país como una fosa, como un gran cementerio horrendo, y después vuelve otra vez a la oscuridad, ¿no? Y vuelven otra vez las narrativas, y el problema es que pese a ello la narrativa oficial sigue siendo la preponderante, ¿no? Es decir, hace 11 años Calderón decía, se están matando entre ellos, hoy se dice lo mismo. Peña Nieto se hizo güey, simplemente no mencionó el asunto, pero la narrativa que vuelve a ponerse sobre la mesa desde el Estado, no, como dices, no particularizando, no es un asunto de las personas, es un asunto de un Estado corrompido y yo diría de una nación ya con su esqueleto moral muy roído, que pese a las narrativas, a las contranarrativas, no podemos, digo, yo creo que era tiempo de decir, pues como lo hicieron las feministas hace 2 años o 3 años, paramos el país, ¿no? Salir a las calles a decirle al Estado y a nosotros mismos, así ya no. Y aquí está la suficiente narrativa y las suficientes propuestas para decirles así ya no, sino así. Y no nomás a quien ahora administra el Estado, hay que decírselo a los partidos, hay que decírselos a los legisladores, hay que decírselos al Poder Judicial, hay que decírselos a todo el Estado, ¿no? Pero no sé cómo se puede articular, Jacobo, lo hemos intentado 20 veces, ¿no? Hemos mandado cosas, anuncios para crear una narrativa común, mínima, a los zapatistas, a las feministas, a los grupos, porque no es un bloque, ¿no? Las narrativas tienen sus agendas propias, pues con las feministas que hemos identificado y no hemos podido sentarnos a dialogar para pues poder hacer una agenda mínima común que tenga que ver con la detención de esta violencia brutal y con un camino de justicia, y propuestas las hay, ¿no? Sí, incluso yo recuerdo, bueno, incluso el nombre del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, estas palabras de paz, justicia y dignidad fueron utilizadas en la contracampaña del EZ. Es decir, parece ser que el eje que tendríamos que tener como eje articulador tendrían que ser el reconocimiento de la dignidad humana, pero también la verdad y la justicia como elementos. Y lo que yo veo, o lo que se ve en la política nacional, es que parece que hay una renuncia a que la justicia algún día llegue. Y como la justicia no llegará, habrá que buscar soluciones pactadas, soluciones políticas, ante la impunidad que parece ser la constante. Es decir, aquí, si pudiéramos hacer que la ley de gravedad fuera sujeta a interpretación, no habría ley de gravedad. Y seguimos pensando
que la solución está en la creación de nuevos marcos normativos. Y la lucha de muchos de los movimientos a los que te refieres están centrados en la creación o de instituciones o de marco normativo, que no es la solución o no es la única solución, y el Estado ha ido administrando el horror, administrando el dolor de las víctimas a través de estos procesos. ¿Qué es lo que impide que haya una articulación profunda de una agenda mínima, como bien dices? Yo sé que la respuesta sería, pensar que hay una sola respuesta es complejo, pero no hemos sido capaces como sociedad de generar esa articulación, y ahí creo yo que la cultura, las artes, los medios de comunicación tendrían un papel preponderante en socializar estas agendas mínimas que parecen, si uno pregunta en la calle, que no existen, pero las propuestas están ahí y no han caminado, Javier. Yo creo que el problema es que las propias agendas impiden eso, ¿no? Y los medios de comunicación no están tocando el corazón del problema, el corazón sistémico del problema, ¿no? Tratan, yo veo los noticieros, sobre todo uno que realmente toca la violencia constantemente, que es el de Azucena, ¿no? Uriosti. Y lo toca como nota roja, como si fueran cosas desconectadas. Ya hubo una masacre acá, ya hubo una desaparición acá, ya como si fuera una nota roja y no un problema sistémico que tenga que ser leído, quizá, digo, yo para remontarme a lo más cercano y lo más lejano, al movimiento zapatista, ¿no? El movimiento zapatista dijo cosas muy importantes que todavía siguen siendo vigentes con respecto a la violentación, no solo del mundo indígena, a la violentación sistémica. Hablan mucho de sistema, les falta precisar que está generando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mientras toquemos esto como agendas, como parcialidades, como notas rojas, y no estemos entendiendo que hay que hacer un análisis, además de otro paradigma, de que esto tiene que ver con una forma de dictadura, no estoy hablando una particularidad, o de totalitarismo de nuevo cuño, ¿sí? Antes los totalitarismos, los capitales ilegales o los capitales legales, pero que tienen mucha criminalidad detrás, apuntalaban el argumento ideológico. Ahora no es así, el argumento ideológico es el que apuntala lo que está escondido como fondo de iceberg, que es el crimen organizado. Hay una nueva forma de colusión entre el Estado, pero ahora sometido a los procesos criminales, no a procesos ideológicos. Entonces, si no analizamos desde allí y empezamos a hacer la historia profunda de la violencia de este país y de los caminos que se han propuesto a nivel sistémico para abordarlo, creo que va a ser muy difícil crear una agenda, no sé tú, una agenda mínima, ¿no? Estoy de acuerdo que ante lo que estamos y la narrativa que tendríamos que estar tratando de esclarecer es no un Estado que hasta ahora ha sido incapaz de controlar la violencia criminal, sino lo que tenemos es un acuerdo entre Estado y grupos criminales muy diversos por el control de mercados lícitos e ilícitos, porque cada vez que nos adentramos en alguna región lo que encontramos es de que hay actores políticos de todos los niveles, de todos los partidos, en colusión con grupos criminales, no necesariamente narcotráfico, también narcotráfico, pero no necesariamente, también hay grupos redes de trata y extracción de recursos naturales, de despojo de tierra y territorio, pero también hay un tercer componente del que poco se ha hablado, que son las empresas o el mercado legal, que también participa de alguna manera en la violencia y en los mercados ilegales. Esa triada que yo creo que no nada más aparece en México, si lo empezamos a ver en muchas, sobre todo en nuestra región, pero en algunas otras regiones del planeta, donde hay una colusión entre grupos políticos, grupos ilegales, sin llamarlos narcotraficantes, y mercados lícitos, que gestionan la violencia. La violencia es una forma de gestión del mercado. Pero tú has escrito mucho, Javier, sobre que ante lo que estamos más allá de una violencia coyuntural, particularmente en México, es una descomposición del proyecto civilizatorio que cada quien acomodará donde quiera, que tú has colocado
desde el nacimiento del cristianismo, vamos, que si la civilización en la que nos hemos movido de menos en Occidente parte y tiene como eje el cristianismo, lo que tú has escrito en ya varios de años, en los últimos años, es que lo que está en crisis es ese modelo, el modelo del cristianismo como que después se convierte en institución, que después se convierte en Estado, bueno, en imperio, y del imperio en el Estado-nación, y que eso es lo que está reventado, Sí. y que no hay para atrás. No hay para atrás. Que lo que queda es nada más contener, pero que el desmoronamiento del proyecto civilizatorio es inminente. Sí. Bueno, muchas veces nuestras raíces las olvidamos, ¿no? Es decir, donde uno puede ver cómo las raíces pueden hacer profundas interpretaciones, es en un libro que probablemente es un clásico, todos lo pueden, seguramente muchos de ustedes lo han leído, que es Amor y Occidente, ¿no? De Denis de Rougenot. Y este hombre dice que, ¿por qué la novela, por qué la novela de amor en Occidente está basada en el adulterio, ¿no? Y pues, donde lo veamos. Y entonces él va a la raíz, ¿no? Y va a la raíz teológica que genera esto, que es la teología cátara. Y entonces uno empieza a entender un proceso, no sé si evolutivo o corruptible, de los orígenes que hicieron posible que ahora miremos el amor y la novela de amor, la novela Ana Karenina o Madame Bovary, lo que sea, como una novela de adulterio. ¿Por qué? ¿No? Entonces Rougemont se va a las raíces. Quien ha hecho esto para leer nuestra historia, yo no he sido yo simplemente me baso en un gran autor que precisamente cuando devela las fuentes de sus análisis históricos y antropológicos, sociológicos, incluso filosóficos, es Iván Illich. Illich dice que Occidente, esta sociedad que llamamos de servicio, esta sociedad basada en Estado, bueno, lo que nació ya cuando se secularizó absolutamente el Estado con la Ilustración, tiene sus orígenes precisamente no solo en el Evangelio, no solo en el cristianismo, sino en el Evangelio mismo, ¿no? Y entonces él cita una frase importante que es de San Jerónimo, siglo IV, uno de los grandes padres de la iglesia, que decía la corrupción de lo mejor es lo peor. La llegada del Evangelio trae un género de amor que estaba ahí adentro, sobre todo en la tradición judía. Jesús el Cristo está enclavado, es un judío. Introduce un género de amor distinto, que está muy claramente expuesto en la parábola del buen samaritano. Antes de la aparición del Evangelio, las relaciones de hospitalidad, las relaciones de amor eran étnicas, ¿no? Los griegos tenían relaciones de protección y de hospitalidad con los griegos, pero no con los barbaroi, ¿no? Esos tipos que hablan bárbaro, ¿no? Y los romanos con los romanos, ¿no? Pero tampoco no con los bárbaros, los judíos con los judíos, pero no con los samaritanos, ¿no? Y bueno, la encarnación, pero no voy a entrar al aspecto teológico de la encarnación, este descendimiento del Dios Todopoderoso que se vuelve un hombre como nosotros. Illich se va a hacer una parábola, la parábola del buen samaritano. Dice, allí rompe el etos cultural, ¿no? Un enemigo, es decir, el samaritano, hay un judío que lo asaltan, la digo rápidamente para ir a lo... Estoy diciendo todo esto muy rápido porque es complejo. Va y pasa un agente de su etnia, un levita, pasa un doctor de la ley, y no lo socorren, tenían una obligación, y pasa, y el que lo socorre es el enemigo. El samaritano mira al judío herido, no se pregunta ni nada si es judío, si es su enemigo, si nada, lo conmueve ese hombre, va, lo toma para sí, lo cuida y lo sana. Esta parábola la hace frente a una respuesta, a una pregunta muy concreta: ¿quién es mi prójimo? No cómo debo de comportarme con mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Y todo lo que está diciendo es, con esa parábola, y
que lo va a entender el cristianismo, pero lo va a corromper, pues una atmósfera. El amor no es un asunto de mandato, no es algo que se obliga, no es nada, es la relación que establezco con un ser porque sí, porque me conmovió su presencia, va en ayuda. Y en ese momento la iglesia dice, Constantino, ¿no? que empieza ya, el imperio está socavado, y la iglesia empieza a leer esa parábola como quien es mi prójimo son todos. La parábola no dice que todos son tus prójimos, es con quien estableces una relación de amor, de amistad, de generosidad, libremente, no porque te lo ordenen, no porque te lo mandaten. Entonces la iglesia, queriendo controlar esta atmósfera, crea una institución. Y Constantino lo ve muy claramente. Estos que no sabemos qué hacer con los extranjeros que nos están llegando, no sabemos qué hacer con las viudas, pero estos están creando instituciones para proteger a los extranjeros, para proteger a las viudas. Tráiganselos. Y es cuando la iglesia se vuelve parte del imperio. Todo el concepto de la sociedad de servicio, que son las nuestras, ¿no? La escuela, la energía, el asilo, el orfanatorio, el hospital, nacieron de esa matriz, se fueron corrompiendo. El servicio se volvió un asunto de economía y los individuos se volvieron simplemente derechohabientes, ¿no? O sea, se rompió esa atmósfera y dice Iris, se genera un tipo de mal que no es posible entender en otras sociedades. Es la corrupción de lo mejor del entendimiento de un amor como atmósfera y libertad, como una estructura institucional, una obligatoriedad que criminaliza lo que no. Esta sociedad termina volviendo a los seres humanos en su necesidad de cuidarlos en sociedades criminales, sociedades que administran el sufrimiento y lo van a desarrollar de otra manera Membé, lo va a desarrollar Foucault, lo va a desarrollar Agamben, ¿no? De otra manera. Estas sociedades son sociedades del control y son sociedades que en su fondo, en sus bondades y en sus maldades, vienen de una raíz que es el control, el sometimiento en función del bien de los otros y termina generándose una carga de maldad terrible y de instrumentalización del ser humano y de instrumentalización del mundo para un supuesto bien que ya además se perdió. Entonces, cuando ahí le preguntan qué está sucediendo, le dice, esta ya es una era poscristiana, y dice, no, esta es una era apocalíptica. Esa idea de la encarnación, del prójimo, esta idea de servicio que después retoma el Estado con sus leyes, con sus instituciones para cuidar, entró en una crisis terminal. Y esa crisis terminal se ve precisamente con mucha claridad en la excesiva violencia y el desprecio con el que se asesina, se mata, se controla, o simplemente para el Estado, si no son los 43 de Ayotzinapa, o no es el caso de mi hijo, o es el caso de otro, pueden permanecer en las fosas o pueden permanecer en el anonimato y en la basura, si no le generan un problema. Y cuando le generan un problema trata de controlar los daños, pero no de resolver la problemática. Esto, donde ya las instituciones ya no funcionan, donde son cascarones vacíos, donde la iglesia también es un cascarón vacío, el Estado es un cascarón vacío y lo que hay es una gran anomia, es un estado apocalíptico. Vamos a transitar, no sabemos si nos podamos a destruir, tenemos la capacidad de destruirnos como nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Porque este asunto ya es global, no es la caída del Imperio Romano, no es la caída de Tenochtitlan, es la caída del mundo entero. Y ese paradigma que nace con el cristianismo, que se desarrolla con la iglesia, que adquiere una particularidad laica con el Estado moderno, se desfondó. Y con la emergencia de cosas que no vemos, porque nos parecen grandes bondades, la maldad nunca se va a presentar en forma espantosa, se va a presentar siempre de manera seductora, ¿no? Que es la emergencia de la estructura tecnológica, la robótica,
la manipulación genética, la inteligencia artificial, eso es inédito en la historia de la humanidad. Y lo que quiere decir es que el paradigma que nació con el cristianismo, que se desarrolló hasta acá, se desfondó. Y en ese sentido podemos hablar de un apocalipsis. Nos vamos a destruir, quién sabe. Pero la humanidad que venga va a ser una humanidad muy deshumanizada. Tendremos que pensar al ser humano desde otra perspectiva, y los focos de resistencia serán estos pequeños focos de resistencia que son agendas que permiten que esto no se vuelva absolutamente monstruoso y absolutamente apocalíptico. Van reteniendo. Si no hubiera, aunque no hemos podido construir esa agenda común, si no hubiera las agendas de las feministas, si no estuvieran los zapatistas todavía dando una lata por allá, las víctimas dando lata por allá, la oscuridad sería absoluta. La violencia se habría establecido en una connivencia entre las estructuras del Estado y las estructuras del mercado legal e ilegal, y seríamos peor de lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, estamos hablando del caso México, pues hay que ahorita voltear hacia Rusia y Ucrania, pues, y la convulsión que hay en Europa, ¿no? En toda esa zona. Es decir, habría que analizarlo con otros paradigmas, y yo creo que revisar, como lo hizo Illich, el origen del desastre que está en el evangelio corrompido por el cristianismo y la lectura que hace del samaritano el cristianismo, no vamos a entender hacia qué nivel de abismo y de oscuridad estamos avanzando y qué es lo que tendríamos que hacer para resistir esa cosa, porque es imparable. No vamos a parar la tecnología, no vamos a parar el mercado, no vamos a parar los capitales ilegales en connivencia con los capitales legales, no vamos a parar nada. Pero ¿cómo podemos ir conteniendo que la oscuridad no se vuelva absoluta, ¿no? También, digo, después de este tipo de reflexiones que has hecho, también has hablado mucho de la resistencia en los márgenes, los zapatistas hablan de abajo a la izquierda. ¿Es una postura ética? ¿Es una postura pragmática? ¿Son las dos? O sea, evidentemente no se puede recomendar nada en esto, pues cada quien sabrá qué lugar y qué papel quiere jugar en esto, pero la pregunta es, ¿esas resistencias podrán de menos sobrevivir en lo local? ¿Podrán, digo, aquellos que tengan territorio evidentemente lo podrán hacer? Pienso en los zapatistas, pienso en Chiclano, pienso en muchos otros en el planeta, pero habemos miles de millones de seres humanos que, como Greta, esta chica, tiene que levantar la voz porque el planeta está en riesgo, y es una forma de resistencia buscando solución, o retardar, o simplemente una postura personal. Mira, visto desde la perspectiva cristiana, una perspectiva teológica, es retrasar, ¿no? Es la figura, cuando hay una carta de San Pablo que se llama el Misterio Iniquitatis, así se le conoce, está en la segunda de Tesalonicenses, donde pues ellos viven de alguna forma un apocalipsis, ¿no? Ya llegó Cristo, lo mataron, resucitó, ¿no? En toda esta teología, en esta historia, y ellos se sienten hombres de los últimos tiempos, recién creados en Cristo y en espera de su advenimiento y de la construcción del reino. No llegó, pero resistían en las márgenes, ¿no? En las catacumbas, preservando un mundo. Y hubo otro mundo, ¿no? Pero no es una crisis civilizatoria tan profunda como la que tenemos ahora, porque además es global y visto teológica, y desde la historia del cristianismo podríamos decir lo que ya dije, ¿no? Pero Camus, que entendía bien estas cosas, Albert Camus, a mí me gusta mucho su discurso del Premio Nobel, bueno, a mí me gusta mucho él todo, pero su discurso de recepción del Premio Nobel dice una cosa que tiene que ver con esto. Es un discurso que pronuncia en 1959, y dice: hasta mi generación, los hombres y las mujeres estábamos destinados a cambiar el mundo. Dice, pero después de las ideologías extenuadas, de lo que vimos con Hitler, lo que vimos con la Unión, lo hemos visto, seguimos viendo con la Unión Soviética, después del agotamiento, ya empezaba a ver el agotamiento del mundo en el que habitó, decía, mi generación, yo creo que hablaba por las nuestras, ya no está destinada a cambiar el mundo, sino a conservarlo, a preservarlo, a cuidarlo.
Y yo creo que es esto, pero ahora la generación de Camus tenía todavía una idea de cómo preservar el mundo. Eso ya no es posible. Sabemos que en 20 años el cambio climático se va a instalar y no lo vamos a poder detener, ¿no? Podemos retrasarlo, podemos hacer algunas cosas como se han propuesto, podemos cambiar energías fósiles por energías de otras, pero el asunto es mucho más profundo que eso, no lo vamos a detener, ¿no? Entonces yo creo que estas resistencias en las márgenes son conservación del mundo, ¿no? Yo siempre veo, mirando así el paradigma, hablando del cristianismo y de la hecatombe, cae el imperio romano, ¿no? Y hay que leer a Agustín, y por eso escribe La ciudad de Dios. Agustín dice en algún momento, si se cae esa cosa, y con ella nosotros, el mundo se acaba, ahí viene el Apocalipsis. Pues se cayó esa cosa, y la iglesia permaneció como institución para desarrollar lo que hablé muy rápidamente, pero realmente quien salva a Europa de la hecatombe, quien salva al imperio, es precisamente hombres que están en la periferia, son los famosísimos padres de la iglesia, padres del desierto, que se fueron cuando Constantino le da carácter imperial a la iglesia. Y estos tipos no ven compatible una política de Estado con el Evangelio y deciden emigrar a los desiertos de Siria, de donde viene tu familia, a los desiertos de Egipto, y viven como anacoretas, a veces en cenobios en común, se ven. Y cuando viene la caída, empiezan a llegar mucha gente en busca de una alternativa, y van a buscarlos. San Benito, siglo IV, si no me equivoco, unifica al monacato, estos tipos que estaban en las márgenes, en las periferias, y empiezan a bajar y a fundar monasterios, ¿no? Y es donde surge el feudo. El feudo es un pacto entre el cielo, los caballeros que defienden al pueblo y el pueblo, ¿no? Por eso los pueblos tienen su santo patrono, ¿no? Saint-Denis era el santo patrono de Francia, Santiago el santo patrono de España. Y cada pueblo tenía su patrono, que era quien defendía desde arriba, y el brazo que defendía al pueblo, que eran los caballeros. Ese era el pacto. El feudo es un pacto que después se corrompió como todo se ha corrompido, ¿no? Yo creo que quienes preservan, pienso en los zapatistas, pienso en la niña Thunberg, Greta, pienso en tantas, ¿no? Pienso en el Arca, pienso en estas comunidades, o estas comunidades que no están con territorio y que se preservan en la amistad, en la discusión, en la memoria, en el cuidado de algo, que si llega esto a caer, ellos tienen la preservación de lo que fue un mundo consuelo, un mundo de proximidad, un mundo de proporciones, un mundo humano. Y probablemente puedan ser el germen de que esto no se desmorone completamente y la humanidad que tengamos sea una humanidad completamente inhumana en el sentido de lo que nosotros comprendemos como humano. Yo creo que son importantes. Todo foco de resistencia, por mínimo que sea, y pienso por eso hablé de los padres del desierto, estos que se fueron, ¿qué importaba que estuvieran en el desierto frente a la Roma imperial y la iglesia institucional y el Papa y los pleitos y toda esta cosa? Esos tipos estaban en las márgenes, estaban preservando un mundo que permitió salvar a Europa, salvar a Occidente. Probablemente esto que se repite a lo largo de la historia de diferentes maneras, en un universo tan oscuro cuya perspectiva casi no tiene horizonte, puedan ser una alternativa, ¿no? Yo creo que estamos obligados a cualquier tipo de resistencia. No sé qué dirías tú. Sí, y la resistencia parte de la palabra, ¿no? Esa es otra, ¿no? La palabra, y después viene el acto, ¿no? No, llégale, no, porque a mí me parece que la reflexión que has hecho alrededor de la palabra como resistencia, tú que acabas hace 10 años de decir que después de lo ocurrido, de lo que se vive en México, del asesinato de Juanelo, te habían arrebatado la palabra. Es decir, entonces, ¿cómo resistir con la palabra? El movimiento, tú decías varias veces, es la palabra y los pies, Sí. el cuerpo, la presencia. Y la palabra, ¿no?
la palabra que se encarna, digamos, ¿no? La palabra que se vuelve acto, ¿no? Bueno, mi historia tiene que ver, bueno, sería largo, pero yo creo que la palabra es importante. Hay cosas que salen fuera de la palabra. Los crímenes están fuera de la palabra, es decir, ya no puedes describir el mal, puedes describir, la historia de la literatura está llena de descripciones del horror, ¿no? Porque el mal es repetitivo y cada vez más complejo, ¿no? Y más presente. Y puedes describir el horror, no puedes describir su sustancia, ¿no? No sabemos qué es el mal, pero sí sabemos que sus consecuencias son monstruosamente terribles, son la negación de la vida, la negación de la palabra, el galimatías. La violencia es un galimatías de la vida, ¿no? No expresa absolutamente nada. Pero la memoria, rescatar a los muertos, rescatar la memoria es importante, nombrarlos. Hay un libro maravilloso de la memoria, que es el de Primo Levi, la trilogía de Auschwitz, sobre todo su tercer libro, que es una revisitación del drama de Auschwitz 40 años después, Los hundidos y los salvados, que es el libro que más me conmueve, porque el otro está demasiado cercano, aquí hace una penetración muy importante. Y cuenta una historia muy conmovedora, a mí cada vez que la leo se me hace un nudo en la garganta. Y es la historia de un niño que nace en Auschwitz, y pues nadie lo atiende y el niño está ahí chiquito y pues sí, las mujeres van y medio lo cuidan, y todos están atentos, pues es un niño de Auschwitz, ¿no? Y el niño no aprende a hablar. Entonces todos están atentos porque pronuncia una palabra extraña. Y esa palabra es la que le da su nombre, Urbinek. Trataban de decir de qué pues estaban ahí hablándole en ruso, en alemán, en polaco. Ese niño estaba en el infierno y en una Babel, ¿no? Y el niño sobrevive 3 años, 4 años, ¿no? Y cuenta la historia, es muy conmovedora, ¿no? Cuenta cómo ese niñito allí y cómo miraba y dice, este es el único testimonio que queda de ese niño. Y Urbinek, ese niño anónimo, ese niño que no aprendió a hablar, ese niño que fue criado, semicriado en el infierno, lo estamos recordando aquí, gracias a la palabra de Levi. Y Urbinek habla por todos los niños que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, que no sabemos de su paradero, de todos en la historia humana, ¿no? Y esa es la importancia de la memoria, es una forma de la resistencia en la palabra. Sin el testimonio de Levi, sin el testimonio de Celan, sin el testimonio de tantos otros, sin el testimonio de Agamben, que tuvo que recoger los testimonios de los que no querían hablar, porque es tan traumático esto, ¿no? Por eso generalmente no queremos ya hablar, ni ver películas de horror, ni saber que han matado a otra gente, es tan monstruoso, pero tenemos que encararlo. Pero sin esos testimonios, la oscuridad sería absoluta. Y ellos los traemos a la vida. A Urbinek lo estamos trayendo a la vida al nombrarlo, ¿no? Y estamos abrazando a ese niño que murió en condiciones terribles, gracias a 2 páginas que escribió Primo Levi en Los hundidos y los salvados, ¿no? Y recuerdo ahora que mencionas a Agamben, en lo que queda de Auschwitz es el testimonio. El testimonio. Y el testimonio es una forma de traer a los muertos, a los que quisieron, la monstruosidad del mal quiso desaparecer de nuevo a la vida. Hay que revisitar a Benjamin ahora también, el hombre de la memoria, el hombre que hablaba de lo inolvidable porque exige ser olvidado. Ahora que mencionas a Benjamin, digo, yo tengo cierta fascinación por su Angelus Novus, o sus teorías de la historia, que dice que aquello que llamamos, en resumen, aquello que llamamos progreso es a esto que nos está llevando a la barbarie, ¿no? A la barbarie. Cada documento cultura es un documento de barbarie. Javier, estamos a 10 minutos de terminar. Me gustaría, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes de que podamos cerrar, o alguna pregunta antes de que cerremos la mesa. Pues muy esperanzador no es el mensaje, Javier. No, Benito. Si no lo vemos de frente, al demonio hay que verlo de frente, porque si no, no lo puedes enfrentar, ¿no?
y ver la capacidad que tiene. Hola a todos, hola Javier. Ay, sí, no, es esperanzador, sin duda, y sin embargo, nos queda la palabra, ¿no? Y nos queda un montón de cosas, nos queda este tipo de cosas, como una fiesta de libro y rosa, donde estamos reuniéndonos para salvarnos por medio de la letra y la palabra. Me quedé pensando en dos cosas, una de ellas es, si no, lo contaste maravillosamente bien, cómo fue la destrucción de la otredad, ¿no? Del darse cuenta de cómo el otro es un espejo de ti mismo. Y al desaparecer la otredad, entra la banalidad del mal, como bien la contaba Hannah Arendt. La maquinaria que produce el horror no sabe que produce el horror porque para ella no es el horror, es solamente el fin último. ¿Puedes contar algo sobre esto, sobre estas dos vertientes tan extrañas? No, es muy importante lo que dices, Benito, muy, muy importante, ¿no? Si llegamos a una era de la banalidad del mal, ¿no? Precisamente, donde ya el prójimo, que es nuestro espejo, como el otro, que es yo mismo, ya no nos significa, ¿no? Y bueno, la banalidad del mal a que se le refiere Benito pues está basada en el juicio de Eichmann, ¿no? De este hombre que pues querían ver ahí un monstruo espantoso, sediento, un perverso, y resulta que Hannah Arendt lo que descubre es un hombre común y corriente que hizo bien su trabajo, que fue llevar a unos judíos y hacerlo bien, ¿no? Eficientemente, a las puertas de Auschwitz para que los mataran. Entonces cuando le dicen usted es un asesino, dice, ¿yo qué? Yo hice mi trabajo bien, yo ni los odiaba, a mí me pidieron que llevara para acá y lo hice bien, ¿cuál es el problema? Es decir, estamos llegando a un universo donde probablemente las buenas personas estamos siendo tan solidarias del horror y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces sí, yo creo que reivindicar este tipo de cosas, mirarnos a los ojos, tratar de que el otro que se define, que miro es yo mismo y más que yo mismo, diría Levinas, ¿no? Me está hablando el totalmente otro, me está llamando en su ayuda, no es su enemigo, no es la visión sartreana de que el otro es el infierno, no, es el otro que me solicita, el otro que… Y esto, ¿no? La palabra, el sentarnos a conversar, el abrazarnos, el poder denunciar todavía, ¿no? Los crímenes, aunque no podamos realmente transformar nada, ese hecho mismo ya nos salva como humanidad, ¿no? Ya nos salva como seres humanos y nos salva como un mundo habitable en lo que se puede, ¿no? Digo, ahora que estamos haciendo un montón de referencias, nomás ahorita te paso el micrófono, inevitablemente caemos de vuelta en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo un libro de Joachim Fest que se llama Yo no. Es decir, simplemente no voy a cambiar el mundo, simplemente no cuenten conmigo para seguirlo destruyendo. ¿Sí? El yo no participo, conmigo no cuenten. Me parece que entre la palabra, el rescate de la dignidad o la defensa de la dignidad y una ética, más allá de si se puede o no, como decía Camus, cambiar el mundo, bueno, o cómo convivir con él. Brisa. Creo que alguien. Bueno, buenos días. Jacobo, soy Zoraida. Sí. A ver, Jacobo, te considero un colega, nos conocimos por voz y por video ahora en la pandemia. Y paseándome por aquí, me encuentro con este foro maravilloso en el que, aprovechando la feria, se habla de un tema, el tema en el que estamos, ¿no? Nuestras crisis de justicia, la crisis forense. Pues para comentarles, yo coordino una carrera que hay aquí en la UNAM que se llama Licenciatura en Ciencia Forense, entonces es un tema en el que estamos siempre. Y paradójicamente, aunque es un tema tan crudo que nos tiene ocupados todo el tiempo, que es nuestra materia de trabajo, me da gusto que lo podamos también combinar con la reflexión desde las letras, desde la palabra, reflexionando sobre las últimas noticias que reflejan nuestra crisis de justicia
yo me quedo pensando en que todo nos está rebasando porque no tenemos una forma de prevención. O sea, las desapariciones, los feminicidios, las muertes violentas están creciendo en México y no se detienen. No se detienen porque nuestro ambiente de impunidad y de prevención no funciona. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en esto que se ha expresado aquí, de que estos núcleos, como este de cultura, como este de reflexión, son precisamente los muros de contención para trabajar sobre ese trabajo de prevención. Entonces, pues es un gusto conocerte en persona, querido Jacobo, qué bueno, y gracias por el foro. Muchísimas gracias. Gracias por el foro, me uno a esa celebración. Digo nada más una frase, la crisis realmente de estas violencias está, yo creo que es una crisis de amor, ¿no? De lo roto con el amor. Esa es una idea, pero cuando hablamos de esperanza y de dónde están estos puntos de quiebre, yo creo que siempre van a estar en estas identidades colectivas que rompen. Y históricamente siempre la humanidad ha roto con el statu quo, ha roto con la historia, ha roto y crea otras estructuras. Entonces, en el movimiento feminista, en el movimiento por la paz, en los zapatistas, son estos rompimientos constantes en esta oscuridad, como lo describes, Javier, ahí es donde está la esperanza. Creo que la idea de pensar diferente, de no conformarse y de pedir cosas cuando en las políticas públicas se piden cosas, porque se piden cambios, parece que es ilógico, es ahí donde está, donde se piden cosas que no son, que nos abren, que nos rompen y que no estamos acostumbrados a que debemos pedirlas, exigirlas, mirarlas desde otra narrativa. Y es ahí donde creo que hay luces de esperanza. Esas personas, esos colectivos que piensan diferente y que exigen las otras cosas con los que de repente en ciertos momentos nos conformamos de que vamos a convivir con esta violencia por muchos años más, es donde yo creo que hay todavía esperanza. Yo creo que tiene que ser la lucha de adentro para afuera. Yo no puedo vivir si no tengo esperanza. Acabamos de ser víctimas de una extracción de una mujer en una casa a 2 cuadras de mi casa. Salí y le digo a mi ahijada, buenos días, ¿te vas a la escuela? Brincó, tembló. No podemos vivir así. Llegamos a la fiscalía, vimos el edificio de la fiscalía local pintado pidiendo la destitución del fiscal de desaparición forzada a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche los muros estaban blancos otra vez. Al día siguiente yo no me podía levantar porque no hay esperanza, no hay una respuesta. Somos pocos los que tratamos de decir, si se van a pelear, para pelearse son 2, no cuenten conmigo. A mí me lo enseñaron desde bebé, si se van a pelear, son 2, no cuenten conmigo. Pero así como podemos vivir. Regresó nuestra querida Sandy con señales de atadura. Regresó sola, no hubo nadie que la ayudara. Ella, gracias a su fuerza, a su fortaleza, se logró liberar con señales de atadura en tobillos y manos. Pero así, ¿cómo podemos seguir viviendo? ¿Cómo podemos luchar? Aunque el amor es de adentro hacia afuera. Es difícil, explorador, sobre todo cuando estamos ante un Estado que sabemos que no está ahí para cumplir sus obligaciones que en teoría tendría que cumplir, y no me refiero a este gobierno, sino al Estado o los Estados, y lo que nos queda somos nosotras mismas, ¿no? Desde ahí habría que construir y resistir. Javier, mil gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes y seguimos aquí en
el Festival del Libro y la Rosa. Muchas gracias.